Noticias importantes de la hora. Noticia número 1. ¿Cuánto está realmente perdiendo Rusia? Las impactantes consecuencias económicas de la guerra. El compromiso inquebrantable del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de financiar el ejército del país ha tenido un costo para la estabilidad económica interna. A medida que el gasto militar continúa aumentando, alcanzando niveles sin precedentes en medio de su guerra en Ucrania, los impactos en la economía rusa se hacen cada vez más evidentes. Este artículo analiza los costos en espiral de la guerra, las repercusiones económicas que enfrenta Rusia y las posibles consecuencias a largo plazo. Además, invita a los lectores a compartir sus opiniones sobre este tema y los anima a dejar sus pensamientos en la sección de comentarios. El gasto militar de Rusia ha experimentado un aumento sorprendente, con estimaciones que sugieren que su presupuesto de defensa para 2023 podría duplicarse, alcanzando una cifra impresionante de $300.000 millones si se tienen en cuenta las altas tasas de inflación del país. Este aumento vertiginoso en el gasto militar, que supera con creces los años anteriores a la guerra, está ejerciendo una presión significativa sobre la economía. El déficit presupuestario del país se ha ampliado notablemente debido a la disminución de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, resultado de las sanciones occidentales y los precios más bajos de la energía. En consecuencia, el gobierno ruso se ha visto obligado a pedir más préstamos, lo que ha llevado a un aumento en la deuda gubernamental. Además, el superávit de la cuenta corriente de Rusia ha disminuido significativamente, lo que representa un riesgo de déficit potencial. A pesar de la disponibilidad de flujos de capitales extranjeros en estas situaciones, Rusia se ve obstaculizada por las sanciones occidentales y la falta de una parte importante de las reservas extranjeras de su banco central. Estas restricciones podrían obligar a Rusia a reducir las importaciones, lo que podría agravar los desafíos económicos y conducir a una mayor depreciación del rublo, que ya está debilitándose. Esta depreciación contribuiría a un aumento de los precios, que el Banco Central ha intentado controlar mediante el aumento de las tasas de interés. Sin embargo, estas medidas podrían obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo. Si bien un mayor gasto militar puede impulsar temporalmente la producción industrial y el crecimiento del PIB, no es un estímulo sostenible para el desarrollo a largo plazo. La economista Alexandra Suslina destaca que la producción de tanques y otros equipos militares no contribuye a sectores como la salud, la educación o la infraestructura. Por lo tanto, el crecimiento económico impulsado por el sector militar tiene un alcance limitado y podría no abordar las necesidades de desarrollo más amplias del país. Mirando hacia adelante, se ha destacado la resiliencia económica de Rusia y su capacidad para superar crisis, pero la presión sobre la economía se intensifica. Si bien los precios del petróleo han mostrado cierta mejora, aún están por debajo de los máximos alcanzados en el pasado, lo que dificulta que Rusia mantenga la estabilidad macroeconómica sin precios del petróleo sostenidos en los niveles actuales. A medida que la guerra continúa, se deberán tomar decisiones difíciles, que podrían involucrar aumentos de impuestos o recortes en inversiones en infraestructura, ya que el gasto militar intensifica su reclamo sobre el presupuesto. Estas decisiones podrían debilitar las perspectivas de crecimiento de Rusia y los estándares de vida. ¿Qué piensas sobre el aumento del gasto militar de Rusia y su impacto en la economía del país? ¿Crees que las consecuencias económicas superan a los beneficios? Por favor, comparte tus opiniones y perspectivas en la sección de comentarios. Noticia número 2. Estados Unidos versus Rusia, porque Irán podría cambiarlo todo. La declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, con respecto a la continuidad de la cooperación militar entre Rusia e Irán a pesar de las presiones de Estados Unidos plantea varios puntos importantes. En primer lugar, enfatiza el compromiso de Rusia de mantener su independencia en las decisiones de política exterior, negándose a que Estados Unidos y sus aliados le dicten lo que debe hacer. Esta postura muestra la determinación de Rusia de afirmar sus propios intereses nacionales y buscar alianzas que se alineen con sus objetivos estratégicos. En segundo lugar, la afirmación de que no ha habido cambios en la cooperación militar con Irán desestima las demandas de Estados Unidos para que Irán detenga la venta de drones armados a Rusia. El uso de drones fabricados en Irán por parte de Rusia en la guerra en Ucrania ha sido motivo de preocupación para Estados Unidos, y ha estado instando a Irán a reducir sus lazos militares con Rusia. Sin embargo,
La negativa de Rusia a cumplir indica su desprecio por tales presiones y muestra una posible falta de disposición para ceder a las demandas estadounidenses. Además, el uso de drones iraníes por parte de Rusia en Ucrania ha sido motivo de controversia y ha agregado una nueva dimensión al conflicto en curso. Estos drones, conocidos por su capacidad de despegar sin una pista y causar un daño significativo, han proporcionado a Rusia una ventaja táctica en sus operaciones. Si bien Ucrania ha logrado derribar muchos de estos vehículos aéreos no tripulados, las entregas constantes de estos drones a Rusia por parte de Irán han permitido a Moscú superar las defensas aéreas de Ucrania mediante su combinación con misiles balísticos y de crucero. El hecho de que Irán haya reconocido el envío de drones a Rusia, pero afirme que fueron enviados antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, agrega más complejidad a la situación. Esto plantea preguntas sobre el alcance de la dependencia de Rusia de equipos militares iraníes y alimenta especulaciones sobre otras posibles colaboraciones entre las dos naciones en el contexto del conflicto en Ucrania. En conclusión, la postura de Rusia sobre sus lazos militares con Irán, tal como fue declarada por Sergei Ryabkov, demuestra su desafío frente a las presiones de Estados Unidos y su determinación de perseguir sus propios intereses estratégicos. El uso continuado de drones iraníes por parte de Rusia en la guerra en Ucrania resalta la importancia de esta asociación y su impacto en el conflicto. Es crucial considerar las implicaciones de esta colaboración y sus posibles consecuencias a largo plazo para la región y las relaciones internacionales. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? ¿Crees que los lazos militares entre Rusia e Irán deberían mantenerse a pesar de la presión de Estados Unidos? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Noticia número 3. Los precios del gas se disparan. Pero aquí está la sorprendente verdad sobre la producción de petróleo en Estados Unidos. El reciente aumento en los precios de la gasolina durante finales del verano se ha convertido en un punto focal para que los republicanos critiquen al presidente Joe Biden y le atribuyan la culpa a su agenda verde. Sin embargo, la realidad es que a pesar de un aumento récord en la producción de petróleo en Estados Unidos, los precios de la gasolina siguen siendo influenciados por fuerzas globales del mercado, dejando claro que hay factores más profundos en juego. Este análisis explorará las implicaciones del aumento de los precios de la gasolina, el impacto de la producción de petróleo en Estados Unidos y la importancia de los eventos globales que dan forma a las narrativas políticas. El actual aumento de los precios de la gasolina plantea riesgos para el presidente Biden y brinda una oportunidad para que los republicanos critiquen su agenda verde. Sin embargo, la narrativa republicana pasa por alto el hecho de que la producción de petróleo en Estados Unidos ha estado aumentando constantemente y se espera que establezca un nuevo récord este año. A pesar de ser el mayor productor de petróleo del mundo, Estados Unidos sigue siendo susceptible a las dinámicas del mercado global que influyen en los precios del combustible y, posteriormente, afectan la aprobación pública de las administraciones presidenciales. Los precios de la gasolina siempre han sido un tema sensible para los consumidores, quienes a menudo los atribuyen a las acciones o políticas del presidente en turno. Si bien Estados Unidos ha logrado el estatus de superpotencia energética gracias a su sólida producción de petróleo, está claro que la producción nacional por sí sola no puede controlar ni estabilizar completamente los precios de la gasolina. A medida que eventos más allá de las fronteras nacionales, como las condiciones bancarias en Europa, el mercado inmobiliario de China, las acciones de Putin en Ucrania y las decisiones de Arabia Saudita, continúen dando forma a los precios mundiales del petróleo, la narrativa política en torno a las políticas energéticas seguirá siendo compleja y multifacética. La discrepancia entre las predicciones de los expertos y lo que ha ocurrido en el sector energético es notable. Las esperanzas iniciales de independencia energética en Estados Unidos tras el auge del petróleo asociado al fracking se han visto atenuadas por la realidad de que las dinámicas y los flujos comerciales del mercado global influyen de manera significativa en los precios del combustible. Aunque Estados Unidos ha reducido su dependencia de la OPEP en cuanto a las importaciones de petróleo, las decisiones tomadas en las reuniones de Viena siguen impactando en el mercado de combustible del país. Esto expone a Estados Unidos a los caprichos de un mercado internacional, en lugar de conferir la esperada protección contra cambios volátiles. Es fundamental involucrar a los espectadores en la discusión y animarlos a compartir sus opiniones sobre este asunto. ¿Qué opinas de la insistencia de los republicanos en los precios de la gasolina y la culpa que le atribuyen a la agenda verde del presidente Biden?
¿Cómo percibes la conexión entre la producción de petróleo en Estados Unidos y las fuerzas del mercado global? ¿Crees que la producción de petróleo en Estados Unidos puede ejercer una influencia significativa sobre los precios de la gasolina? Comparte tus valiosas perspectivas y opiniones en los comentarios a continuación.